La composición de la lucha estudiantil es socialmente muy diversa. En la lucha estudiantil confluyen grupos sociales, hoy día por ejemplo en retirada, y otros grupos sociales en formación. Me refiero a la vieja clase media que se formó al alero del estado de compromiso, ese que la dictadura destrozó, pero también confluyen las aspiraciones de nuevos sectores sociales que se han engendrado al alero del modelo de desarrollo neoliberal. Por lo tanto, confluyen intereses que no siempre son armónicos, que a veces son contradictorios. El movimiento estudiantil nunca trata solamente sobre los estudiantes. A la vez también tiene una relación contradictoria con el Estado. A la vez que lo niega, le reclama demandas, por lo tanto le concede una legitimidad, pero también se la quita al mismo tiempo. Es contradictorio, pero eso está en la naturaleza del movimiento estudiantil bajo el capitalismo de los movimientos sociales, reivindicativos. Y más encima de un Estado que niega como legítimos sus intereses y que por lo tanto lo niega como un actor válido para entrar al juego de las decisiones. Tiene también una diversidad política inmensa, su conducción está en permanente disputa por distintos esfuerzos. Hoy día en Chile esfuerzos de izquierda, lo que no es precisamente algo que aclare mucho, considerando el naufragio político tremendo de la izquierda. No decir mucho, decir que está conducido por la izquierda. Y finalmente, para complicar aún más las cosas, es un movimiento de jóvenes. Ustedes dirán, esa cuestión es obvia. Pero no, o sea, el hecho de que sea un movimiento generacional le da características muy particulares y especiales a diferencia de otros tipos de acción social. Y más aún, considerando esta generación, una generación tremendamente conflictuada con el orden vigente y para nada considerada como un actor válido en la toma de decisiones. Hay también otro orden de dificultades para poder comprender qué pasa con el movimiento estudiantil, con la lucha estudiantil, y es que son las lecturas dominantes que hay al respecto. Digo las dominantes, ni siquiera las que podemos compartir o las que podemos confrontar en esta sala, sino que las dominantes, las que están haciéndole sentido a una tremenda mayoría de ciudadanos desde la televisión, desde los partidos políticos. Por un lado tenemos una visión de la derecha más conservadora que nos dice que el movimiento estudiantil no es más que un grupo de presión y que en tanto grupo de presión es un grupo que son demandas de una sumatoria de individuos que tienen demandas corporativas, es decir, con arreglo solamente a sus intereses inmediatos, demandas muchas veces irracionales, es decir, que no están relacionadas con la posibilidad de que se puedan o no hacer factibles, sino que son expresión de muchas veces un reclamo puramente existencial, un grupo de presión irracional. Pero también hay otros que, de la otra vereda del poder, pero en las alturas del poder también, intentan, mediante una serie de discursos pseudo-sociológicos, pero interesados de poder, tratar de procesar el reclamo estudiantil dentro de este neoliberalismo corregido que se está intentando implementar en Chile, un neoliberalismo avanzado con ciertas correcciones. Lo malo de esta lectura no es que sean falsas o verdaderas. Como decía Daniel al principio, toda forma de conocimiento es un conocimiento interesado. El tema es el interés que hay detrás de esta lectura, que yo creo que es básicamente el de desarmar al movimiento estudiantil, ¿ya? Desactivar su contenido político profundo. Esas son las dificultades que tenemos antes de entrarle al problema. Entonces, lo que quiero hacer en este comentario es entregar algunos elementos para poder determinar, bueno, qué es el movimiento estudiantil, a partir de ello cómo lo valoramos, y si acaso tiene un contenido político, o si es puro reclamo de grupos sociales diversos, si tiene un contenido político útil para el cambio social, ¿no? Entonces, para efectos de eso quiero hablar un poco de la historia del movimiento estudiantil, de la historia del siglo XX que la tiene, de la historia más reciente y finalmente del contenido de sus demandas, que creo nos dicen harto más que puras consignas. Sobre lo primero, muchas veces creemos que la historia partió con nosotros y nos ha querido convencer de que de distintos lados que el movimiento estudiantil es una cosa muy novedosa, una cosa que viene a
determinar el fin de ciertos movimientos sociales, como si fuera algo radicalmente nuevo, y la verdad es que la lucha estudiantil ha sido gravitante ya en otras coyunturas políticas en la historia de Chile, durante el siglo XX, que es donde ha existido un movimiento estudiantil. La primera se enmarca en un periodo que ya caracterizó el profesor Grey, que es la crisis del Estado oligárquico, a comienzos del siglo XX, entre la segunda mitad de los años 10 y primera de los 20. El sistema de dominación de las oligarquías, no vamos a decir nacionales, estaba fracturado, y uno de los actores sociales que se levantó justamente contra esa decadencia, apuntándola con el dedo, exigiendo su fin, exigiendo el fin de la exclusividad que ostentaba sobre el control del sistema político, fue justamente el movimiento estudiantil. Un movimiento estudiantil con características muy propias y que fueron cambiando después. Era un movimiento estudiantil expresivo de esta expresión de las clases medias que se estaba dando al alero de la transformación del capitalismo en Chile. Expresaba el sentir de unas clases medias que querían tomar las riendas del país. Era un movimiento estudiantil que afirmaba la condición nacional, que reivindicaba lo nacional en oposición al servilismo de la oligarquía a los intereses extranjeros, al imperialismo. Era un movimiento estudiantil, en una parte, no todo él, pero en una parte, sobre todo la dominante durante los comienzos de los años 20, radicalmente anticlerical, que bregaba por una apertura de la universidad principalmente al libre pensamiento, y que abogaba por cambiar los planes de estudio, que se oponía básicamente al poder de la Iglesia, que era mucho más relevante que lo que es hoy día, lejos de la decadencia hoy día de la Iglesia. Y era un movimiento en el cual en su seno se empezaban a asomar muchos elementos de política muy avanzada. Es un movimiento que es liderado durante varios años por los antilibertarios, socialistas, los que iban a ser después socialistas, y un movimiento que después contribuyó en gran medida a forjar una generación de luchadores políticos, culturales, sociales, que en gran medida contribuyen a enterrar el siglo XIX y a parir el siglo XX. Estoy pensando en dirigentes estudiantiles que después fueron dirigentes políticos o grandes personalidades de la cultura. En 921 tenemos una escuela de formación que se llama Eugenio González Rojas. Eugenio González Rojas fue dirigente estudiantil, fundador de la FECES, de la Federación de Estudiantes Secundarios, presidente de la FECH a los 19 años. El 22 lideró la primera toma de la Casa Central, que en realidad no quería al principio, que proclamó la universidad nuestra a los estudiantes del año 22, después iba a ser rector, fue escritor, etc. Pero también en el seno de esos años se formó Elena Cafarena, dirigente feminista y comunista. Alrededor de las instituciones de ese movimiento estudiantil, de la FECH, por ejemplo, pulularon una serie de personajes que después iban a ser conocidos como grandes personalidades de la generación de los 20, escritores. González Vera, de hecho el profesor directamente tiene un trabajo muy interesante sobre el ideario de José Santos González Vera, el propio Pablo Neruda, gente que escribió las páginas de lo que fue Claridad. Este movimiento estudiantil tenía un contenido moral muy potente, un juicio moral a la decadencia de la oligarquía. Y ustedes pueden ir a la revista Claridad, que fundó la FECH en esos años, ver ahí mucho de su contenido, muchas de sus aspiraciones, el carácter que tenía. Era una generación muy ambiciosa. Muy ambiciosa. Yo creo que esa generación, de la mano del movimiento obrero, que en esos años estaba desordenando mucho las cosas en este país, agudizando la contradicción entre esta oligarquía que caía y las aspiraciones de los grupos sociales populares que emergían, contribuyó en gran medida a la crisis de ese Estado oligárquico. Fue tanto hija como verdugo de ese Estado oligárquico. Tuvieron que pasar muchas décadas para que esa lucha estudiantil se proyectara políticamente en los frentes populares y después incluso en la Unidad Popular. En los años 60 también el movimiento estudiantil tiene una importancia bien clave en un proceso de radicalización de la lucha social y política. Un periodo marcado por la crisis de unidad de las clases dominantes. Hay escisiones importantes en los partidos de las clases dominantes, el Partido Nacional, en la democracia cristiana, y hay a su vez, a contrapelo de eso, una mayor unidad política y una mayor radicalización de la lucha de los de abajo.
A esa lucha, a esa fractura de los de arriba y a esa unidad y radicalización de los de abajo también contribuyó el movimiento estudiantil. En los años 60 el movimiento estudiantil es vehículo también, por ejemplo, del quiebre en la democracia cristiana. No nos olvidemos que el lienzo, el Mercurio Miente, va en el frontis de la Universidad Católica. A través del movimiento estudiantil se vehiculiza también la radicalización del radicalismo. El socialismo ya estaba embarcado en el proceso. Y que bregaba también por muchas de las banderas que se crean en los años 20, después del movimiento por la reforma de Córdoba, de apertura de la universidad al cambio social, de democratización radical de la universidad, de autonomía. Era en el fondo una autonomía respecto del poder establecido en su minuto del conservadurismo, de la tradición. Esa radicalización ya sabemos cómo terminó el año 73. Y en los 80, el movimiento estudiantil de nuevo tiene una participación muy importante en el proceso político. Esta vez, como se sabe, contra el autoritarismo, contra la dictadura. El movimiento estudiantil se reconstruye, se intenta reconstruir a comienzos de los años 80 y de la mano de un incipiente movimiento popular y de una izquierda política tremendamente destrozada por la represión. Contribuye a ampliar el carácter social de la demanda democratizante. Y salen a la calle básicamente los estudiantes en ese minuto para bregar por condiciones mínimas para su existencia. Democracia en las instituciones, fin del atropello de la integridad física de los militantes sociales y de izquierda. Y contribuye después al fin también de la dictadura. Esto nos deja a fines de los años 80 con un movimiento estudiantil que empieza a pararse de nuevo, pero que en los años 90 no recupera automáticamente mucha fuerza y protagonismo en la escena nacional. Lo conversábamos, algunos episodios particulares en el almuerzo, pero en los años 90 el movimiento estudiantil, entonces conducido por lo que eran las juventudes políticas de los partidos de la triunfante Concertación, debilitan bastante el movimiento estudiantil. No por una cuestión únicamente de corrupción, que los casos habían, sino que por una contradicción política súper importante y novedosa para el movimiento estudiantil, que era que sus principales fuerzas dirigentes eran también fuerzas de gobierno. Y por primera vez en mucho tiempo el movimiento estudiantil enfrenta esta contradicción de ser a la vez parte de la fuerza dirigente del Estado como de la calle, como se dice. Y eso termina por agudizar mucho las contradicciones en el seno del movimiento estudiantil. Y a su vez se enfrenta con un cierre tremendo de la política. Se esperaba en esos años que, no solo los estudiantes por supuesto, que la transición a la democracia significara una mayor apertura a intereses sociales distintos a los de los empresarios que estaban representados y defendidos por la dictadura, y como sabemos eso no fue así. En aras de la gobernabilidad democrática, la Concertación mantuvo la política de desarticulación activa del movimiento social, y eso también se aplicó hacia el movimiento estudiantil. Hoy día el ministro del Interior, de hecho, Rodrigo Peñailillo, dirigente en esos años, segunda mitad de los 90, de una universidad de esta región, de la Universidad del Biobío, fue muy expresivo de esta política, contribuyendo al quiebre de la CONFECH en el año que fue el primer año de las movilizaciones más masivas desde el regreso a la democracia, el año 96-97, que es básicamente contra los resabios del autoritarismo en las universidades públicas. Aquí me quería detener en algo que es muy importante, que es el carácter de la lucha estudiantil durante la transición. Durante los años 90, las heridas que dejó la dictadura están todavía muy frescas al interior de las universidades y las escuelas. Perviven todavía muchas autoridades del tiempo de la dictadura, por supuesto muchas reglas, muchas normas del tiempo de la dictadura, por lo tanto el sentido de la lucha estudiantil durante los primeros años de la democracia protegida, la democracia protegida de los ciudadanos, no ya del cáncer marxista, está marcada todavía, como en los 80, por el intento de recuperar condiciones mínimas de existencia y de reproducción de la organización estudiantil, contra el autoritarismo en las universidades, y no exclusivamente
no predominantemente contra el tipo de educación que se está configurando desde el 80 en Chile, que es la educación de mercado. Contra el resabios de la dictadura, contra la ola que no se estaba retirando tan rápido como se pensaba. Es recién en la década siguiente, en la década de los 2000, que empiezan a asomar algunos rasgos nuevos en el carácter del movimiento estudiantil, en su composición social, en el sentido de sus demandas, asoma recién en la década de los 2000. Hay una movilización que tuvo importancia en varias ciudades del país, que fue la del 2001, la llamada movilización del mochilazo, que es una movilización protagonizada en su minuto por los estudiantes secundarios, contra la entonces naturalizada privatización del espacio escolar, y no en manos del Estado. Lo que se reclamaba era por primera vez como demanda predominante y no como demanda secundaria, subordinada, la idea de que algo relacionado a la educación, en este caso el pase escolar, era un derecho que le correspondía garantizar al Estado. Esta movilización trae otras novedades también, no solamente en términos de las demandas. Es una movilización en la que empiezan a resquebrajarse las viejas organizaciones del movimiento estudiantil que dependían en su minuto, estaban sostenidas por las juventudes de los partidos políticos. Me refiero a la FESES, a la Federación de Estudiantes Secundarios, que es transformada en lo que iba a ser después la ACES, la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios, que es distinta a la ACES que existe hoy día. No hay una continuidad lineal. Asoman nuevas formas de organización, con una forma de gobierno estudiantil, de democracia estudiantil más directa. Asoman identidades políticas nuevas, hay un retroceso de las identidades de izquierda más tradicionales, comunistas, socialistas, y emergen otras identidades de izquierda, libertarias, autonomistas, autodenominadas revolucionarias, etc., que portan una visión distinta también de cómo tiene que relacionarse el movimiento estudiantil con el Estado. Pero debajo de esto, que yo creo que tenemos que verlo como la superficie del movimiento estudiantil, están ocurriendo cuestiones mucho más sustantivas hace varios años, y que implican que los estudiantes, su familia y el pueblo en general empiezan a tener una nueva y radicalmente distinta experiencia, digo, modo de vivir la educación. Y es que desde la dictadura y en adelante empieza a cambiar el paradigma bajo el cual se organiza la educación, ¿no? Y empiezan a asomar reclamos contra la condición mercantil de la educación como demandas predominantes. En los años 2000 ya está muy madura la privatización de la educación, no ya solamente como apertura de un sector de la educación a agentes privados del mercado, sino también como desnaturalización de la propia educación pública. En los años 2000 ya tenemos universidades estatales completamente, comportándose completamente como agentes privados, compitiendo por estudiantes, compitiendo por recursos, y utilizando su continuación estatal únicamente como un aspecto de publicidad más para competir en ese mercado. Y lo mismo con las escuelas estatales, municipales, y empiezan a competir con las emergentes particulares subvencionadas por lo mismo, por estudiantes, por recursos, en un mercado educacional. Esto implica una relación completamente nueva. De hecho, las propias expectativas, la forma de entender la educación en las propias personas cambian, no por la fuerza de la idea. Esto nos quieren convencer muchos tecnócratas que esto ha sido fruto de un consenso social deliberado, ¿no? Ha sido básicamente por la fuerza de los hechos, que en la medida en que la posibilidad de estudiar depende de nuestra capacidad de pago, empezamos a entender o relacionarnos con la educación como lo que nos dicen que es una oportunidad para maximizar, una lucha por maximizar nuestras oportunidades de retorno privado económico. La educación ya no sería un espacio de formación para contribuir desde nuestro oficio o profesión técnica o profesional a la sociedad. Nos llama un espacio desde el cual nos pensamos cómo contribuyo yo como periodista, cómo contribuye Camilo como arquitecto a la sociedad, sino cómo lucho yo por aumentar la capacidad de retornar a mi bolsillo lo que yo esté gastando por la educación. Es decir,
la educación como una lucha por maximizar el retorno privado económico. Y eso se ha impuesto por los hechos, no por la fuerza de las ideas, que nos relacionamos con la educación así. Esta experiencia radicalmente nueva se empezó, sin embargo, a confrontar con lo que la sociedad esperaba de la educación. Y aquí creo que adelante está la base de lo que van a ser las dos movilizaciones que entrañan ya, que representan más bien un movimiento estudiantil propiamente nuevo y distintivo, que son las movilizaciones del 2006 y del 2011. En los años 2000, antes incluso, a la generación de nuestros padres, de los que somos todavía veinteañeros, les vendieron la pomada de que su bienestar ya no estaba asegurado, por más que trabajaran, pero el bienestar de sus hijos sí podía estar. Si se endeudaban y si se esforzaban, pagaban por ello. Y una enorme cantidad de chilenos y chilenas se compraron esa idea y concurrieron al endeudamiento, al pago de la educación, detrás de la idea de que era posible conseguir la equidad por esa vía. Y el problema es que conforme fueron avanzando las consecuencias de la privatización de la educación, esas mismas promesas de mayor equidad, de edificación del sistema educacional a partir del mérito, se fueron fracturando. Entonces, esas mismas expectativas que había promovido el discurso neoliberal con la educación se fueron debilitando. Acá ocurre una cuestión muy particular, que es que la idea de que la educación rompe la desigualdad es en gran medida un invento de los neoliberales. La educación nunca ha sido la principal vía para romper la desigualdad. Lo que no decían los neoliberales es que lo que ellos pensaban combatir no era la desigualdad misma. Lo que ellos intentaban combatir era la ausencia de una forma de legitimar la desigualdad. ¿Y qué encontraron? Bueno, la idea del mérito. Entonces, a través de la idea del mérito, de un sistema educacional edificado en torno al esfuerzo, les fue permitido decir, como nos dicen hoy, las desigualdades que hay, en la medida que son expresivas del mérito, del talento, expresado en las pruebas de SIMS, en la PSU, etc., son diferencias legítimas, son desigualdades legítimas. No son desigualdades ilegítimas en la medida que ya no provienen de la transmisión de capital de la familia para abajo, de la herencia, sino que dependen de tu talento, de tu mérito, y por lo tanto es legítimo. Y ahí se empieza a legitimar toda esta idea de la igualdad de oportunidades. Nosotros tenemos que estar en contra de la igualdad de oportunidades. La igualdad de oportunidades lo que sigue legitimando es que después de tu formación sea legítimo la tremenda desigualdad económica y de poder finalmente entre distintos tipos de trabajo. Nosotros, esto es una nota al pie, nosotros deberíamos pensar mucho más en la idea de igualdad de posiciones, en la idea de que no tiene que haber un trato discriminatorio entre distintos tipos de trabajadores. La igualdad de oportunidades es un discurso de la dominación, está súper naturalizado. De hecho, muchas veces incluso podemos usarlo, incluso en un debate nos sale y decimos que la igualdad de oportunidades, así de naturalizada está esa concepción. Es una idea hegemónica en el sentido que se explicaba en la mañana. Bueno, pues me fui por una rama. El 2006, les decía, asoma por primera vez rasgos ya no subordinados, sino que dominantes de un movimiento estudiantil distinto al que habíamos visto en los años 90. La privatización de la educación supuso no solamente lo que les señalaba respecto a esta nueva experiencia de relacionarse con la educación, sino que también un crecimiento en su cobertura, que no está ligada necesariamente a la privatización. Hay otros sistemas educacionales que han seguido creciendo tanto o más que el chileno por la vía de la educación pública. No nos creamos ese cuento de que ha sido la privatización a la que le tenemos que agradecer, porque hoy día, como se decía hace algunos años, 7 de cada 10 jóvenes estudiando son primera generación de jóvenes estudiantes. Eso ha ocurrido en otros países, en Latinoamérica mismo, de la mano de la educación pública. Pero en Chile ha sido de la mano de la privatización. ¿Cuál ha sido la consecuencia? Más allá de la valoración, de si nos gusta o no, la consecuencia es que grupos sociales nuevos, que nunca habían entrado a la educación superior, lo comenzaron a hacer. Y con eso, expectativas
nuevas, formas de conflicto nuevo comenzaron a asomar detrás del movimiento estudiantil. A diferencia de durante gran parte del siglo XX, en que el movimiento estudiantil expresó los movimientos de un sector más bien elitario de la sociedad, de las clases medias ilustradas, de ahí para arriba, desde los años 80 con la masificación de la educación superior, no estamos en presencia de un movimiento estudiantil ya elitario. Yo creo que deberíamos tratar con mucho cuidado esta idea de que la movilización de los estudiantes, en el mundo estudiantil persiste esta idea a veces, de que la movilización de los estudiantes es una movilización elitaria o de unos pocos privilegiados. No sé si ustedes se sienten privilegiados, yo no me siento privilegiado, yo creo que al contrario, la movilización estudiantil lo que está expresando recientemente son aspiraciones populares, son aspiraciones de sectores que están dominados y que hoy día están forzados a adquirir nuevos y más especializadas formas de capital cultural para el uso del libro. Entonces tenemos un movimiento estudiantil de masas. En los 2000 asoma un movimiento estudiantil de masas. ¿Y qué supone eso? Bueno, una mucho mayor masividad en la movilización, en las calles, un carácter social mucho más amplio, intereses distintos más amplios que los expresados únicamente a través de las clases medias ilustradas, a pesar de que la clase media ilustrada, entre comillas, la poca que queda, desarrollista, la que viene de ese tipo de Estado, sigue con una tremenda capacidad de imprimirle una identidad, un discurso, un sello al movimiento estudiantil. Piensen cuáles son las federaciones más importantes del movimiento estudiantil. La FECH, la FEUC, la FEC. Instituciones que vienen, son hijas de ese Estado y que expresan no solamente, ojo, esta cuestión no es pura, pero no solamente, pero principalmente anhelos de una clase media ligada a ese tipo de Estado. Pero asoman, y eso es lo distintivo y finalmente lo que hace que el movimiento estudiantil salte cualitativa y cuantitativamente en la década de los 2000, que es que ingresan a su movilización, a sus instituciones incluso, estudiantes de nuevas instituciones, de instituciones privadas de educación superior, de escuelas particulares subvencionadas, ya no las típicas tradicionales, ya no de los liceos más emblemáticos, y con ello empieza a expresar un sentir social mucho más amplio. El 2006 es la primera movilización que hace presente ante la sociedad chilena las aspiraciones de ese tipo de estudiantes y de ese tipo de sectores sociales. Pero hace también presente en términos de demanda una cuestión mucho más profunda que lo que reclamó durante los 90, que alude no solamente ni solamente al problema de los estudiantes, ni tampoco solamente al problema de la educación. El 2006, en la medida en que se apunta el problema del lucro por primera vez, en la medida en que se apunta por primera vez las leyes orgánicas adaptadas desde la dictadura, y no solamente el déficit del crédito, y no solamente el autoritarismo del rector o del director tanto, lo que se hace es apuntar a las raíces del problema educacional, a la ausencia de derechos sociales, en definitiva a las deudas democráticas de la transición. La razón por la cual el 2006 es tan capaz de producir una conversación nueva en la mesa de cada familia, de golpear tan fuerte al mundo político, que hace presente que la transición no ha cumplido la democratización que prometió cuando se abrió. Es la primera movilización que hace eso de manera significativa. No es que haya sido la primera en hacerlo. Hay muchas movilizaciones durante los 90 y principios de los 2000 de un carácter popular que fueron frontalmente confrontadas por el poder. No muchos se acuerdan del cierre de Lota. Venimos hablando de Lota. Ese es el viejo Chile. El viejo Chile, los estertores del viejo Chile fueron tremendos, pero no impactaron políticamente. ¿Usted cree que la concertación le dolió eso? ¿Que votaron alguna lágrima? ¿Que se preocuparon? No se preocuparon recién cuando los hijos del neoliberalismo paradójicamente se levantaron contra el neoliberalismo. Esa es la gracia de la movilización estudiantil, que es una movilización desde y en contra del neoliberalismo. Es una de las luchas sociales más puramente neoliberales, desde y en contra del neoliberalismo. De ahí, ojo, no te olvides su potencial político también. De ahí su potencial político. Es algo que está asomando, no que se está yendo.
Y en 2011 estas características se hacen ya mucho más dominantes. Hay un reflujo entre el 2006 y el 2011, hay un retroceso básicamente porque se encuentran con lo que es más determinante en los ascensos y descensos de la fuerza de la lucha estudiantil, que es el cierre de la política. Comúnmente nos tentamos a creer que todo depende del movimiento estudiantil, de la capacidad de sus dirigentes, de su aplomo, de su arrojo. Eso es un error. En gran medida, si la lucha estudiantil ha podido emerger con esta fuerza, ha sido uno, por estos movimientos en las placas tectónicas de la sociedad de privatización, pero también por la crisis que empieza a haber arriba, por el desgaste y el agotamiento de la concertación, del pacto de la transición. Sin ese agotamiento es muy difícil que el movimiento estudiantil haya podido levantarse y contestar con esa fuerza, con ese nivel de impacto a las reglas y a las consecuencias de la transición. Yo al menos tengo esa idea de que es el agotamiento del pacto político de la transición el factor más determinante, no el aplomo de los estudiantes, ni siquiera el nivel de radicalidad del problema educacional propiamente tal. Y el 2006, y lo que va a ser el momento fundacional, la pérdida de inocencia del movimiento estudiantil, va a ser el cierre de la política transversal a las aspiraciones del movimiento estudiantil. Las manitos de arriba nos anuncia el agotamiento de un pacto político que antes gobernaba con un relativo consenso, con una relativa lealtad de masa. Bueno, pero ¿cuál es el contenido y cuál es el potencial de las demandas que levanta? En primer lugar, el movimiento estudiantil ha tenido una función, un papel desmitificador muy fuerte. Primero, si el movimiento estudiantil se apareció de manera más sorprendente para nosotros y también para la élite política, fue en gran medida porque la política de la transición se creía todopoderosa, porque se creía la idea de que controlaba todo bajo sus ideas. Y eso es una ensoñación. El problema con los partidos políticos no es que tengan un excesivo poder, como comúnmente pensamos. El problema con los partidos políticos es que bajo el Estado neoliberal tienen menos poder que nunca, menos poder de procesar, de mediar intereses sociales. Por lo tanto, se vieron de brazos cruzados ante la emergencia de este malestar social. Creían también durante la transición en otra idea, la inevitabilidad de las mejoras del neoliberalismo. ¿Qué tienen en común el señor Vigi, el señor Lagos, el señor Arena, el señor Velasco, el señor Lavín? No pensemos en los personajes, pensemos en ellos como figuras que representan una política y a las clases dominantes. Tienen en común la idea de que más temprano que tarde el neoliberalismo, con las adecuadas regulaciones, incentivos, nos va a traer más libertad, más libertad. Por eso es tan injusta y tan errónea la acusación de idealismo que se hace sobre el movimiento estudiantil, porque nada más idealista que pensar que el neoliberalismo va a mejorar por sí solo por las revoluciones que le hagamos. Al contrario, yo creo que ha sido el idealismo de la tecnocracia neoliberal lo que sigue haciendo que la política dominante incurra en los errores, en creer que puede conciliar los intereses, por ejemplo, de la sociedad respecto de la educación con los intereses de los empresarios respecto de la misma. Ha sido el tremendo idealismo de los tecnócratas que nos tiene ahí. Y ha sido también, y la política no pudo ver esto asomada, también porque había pensado durante mucho tiempo que se había acabado la historia, que se habían acabado la posibilidad de la articulación de intereses sociales diversos, y pensaba que era pura, como decían los intelectuales de la protoconcertación en los 80, anomia en el mundo popular, era pura lucha corporativa, particular, y no había posibilidad ya de movimientos sociales. El propio José Joaquín Brunner, representativo de esta camada de intelectuales, decía una cuestión muy interesante del año 85. Les quiero leer la cita porque es súper entretenida. José Joaquín Brunner, que había sido un ortodoxo en los años 70, todos los intelectuales marxistas pasaron del marxismo más ingenuo y ortodoxo a la defensa más entusiasta y fanática del neoliberalismo. Esto siempre pasa, que se te pierden las citas. Año 85. Voy a leer la cita, José Joaquín Brunner.
Si movimiento estudiantil significa un fenómeno de masas juveniles relativamente homogéneas, que se identifican por oposiciones y alianzas relativamente estables, y que buscan incidir en la marcha de la institución universitaria para convertir a esta en una partera de la modernidad, entonces diremos que ese movimiento estudiantil ha desaparecido y que no volverá. Año 80. Bueno, tapón tremendo el 2011. Pero a lo que voy es que esta idea del fin de la historia no es solamente de estos fanáticos neoliberales de Fukuyama. La concertación y sus técnicos y sus políticos se basan en gran medida en la creencia de que los viejos actores sociales, o sea, no los viejos actores sociales, de que los actores sociales subalternos ya no existen. Ya no existe la posibilidad de una articulación de intereses sociales subalternos y que interpelen a la política. Por lo tanto, lo habían descartado completamente. Es todo procesable entre técnicos, cruzados de piernas, haciendo políticas públicas, y se encontraron de lleno con esto. Pero también, como les decía, confiar en la inevitabilidad del neoliberalismo. La demanda del movimiento estudiantil. El movimiento estudiantil uno podría decir, bueno, pero el movimiento estudiantil no pide gran cosa. Pide educación pública, gratuita y buena. No voy a decir de calidad porque es un concepto para ponerle precio a la cuestión, ¿verdad? Educación buena y mala. No es gran cosa. Claro, no es gran cosa. El problema es que para realizar esa pequeña cosa se necesita una radical transformación política. Entonces, ¿de qué nos habla que el movimiento estudiantil esté por una cosa simple? Nos habla no del maximalismo del movimiento estudiantil, nos habla de lo extremo que ha sido el neoliberalismo en Chile. Y ha opuesto a este idealismo de los políticos y los demócratas neoliberales una cuestión muy simple. Lejos de ser maximalista, ha dicho simplemente que para tener una educación buena y justa no se puede entregar la educación al mercado. Es una advertencia, en gran medida es una advertencia. No está diciendo nada más fuerte que eso. Y aquí voy a lo que creo que es el contenido, el potencial democrático, y es lo que le da la sugerencia de título a esta conversación, que es la fuerza democrática de la lucha estudiantil. El movimiento estudiantil, en la medida que lo que exige es una educación gratuita, es decir, no mediada por el dinero, pública, es decir, sometida a la deliberación de la sociedad para definir sus fines y sus medios, y no solamente a las intenciones de particulares compitiendo, y buena en el sentido de pertinente a las necesidades del conjunto de la sociedad, lo que está haciendo es apuntando al tipo de Estado que tenemos y al tipo de ciudadanía que tenemos vigente. Es decir, no es un problema sobre la educación, no es un problema de los estudiantes, es un problema con el tipo de Estado. Y que por tanto, si no tiene como contenido manifiesto, sí impugna al poder político y por lo tanto demanda una resolución política. Esto es algo que no está en manos de los estudiantes. Si alguien cree que esto es resoluble por los estudiantes, o espera de los estudiantes un paper, un proyecto de ley que solucione el problema de educación, como esperan mucho en el gobierno, y con eso recrimina al movimiento estudiantil no ser colaborativo, etc., no entiende cuál es el problema. La impugnación acá es al Estado subsidiario. Y en la medida en que hay una impugnación al Estado subsidiario, lo que se demanda es una educación pública, lo que se expresa es una lucha democrática. ¿En qué sentido? En el sentido más sustantivo de lo democrático. ¿A qué me refiero con esto? Desde los 80 nos hemos reducido a la idea de que democracia es únicamente el juego político formal. Y en gran medida, una de las cuestiones de las que fueron cómplices los sectores de izquierda progresistas durante la transición y antes de la revolución incluso, es que la dimensión social y económica de la democracia, que es consustancial a ella, sobre todo de una perspectiva socialista, se perdió. Y cuando decimos educación pública, cuando decimos educación como derecho, lo que se está diciendo allí es que para el ejercicio de la democracia es necesario no solamente el derecho formal al voto, lo que se necesitan son condiciones materiales para poder ejercer esa ciudadanía. Y más aún, lo que se necesita es acceso a ese espacio o a ese bien fundamental que determina las posibilidades de igualación o desigualdad social en las sociedades actuales, que es el conocimiento. El conocimiento no como lo más burdo, el paper, la tesis, sino que como la habilidad que tenemos para comprender y transformar el mundo.
está hoy día siendo tremendamente definitorio para romper o agudizar la desigualdad. En el sentido de que requerimos trabajadores cada vez más especializados. Y en la medida en que no tenemos esa especialización, tenemos sociedades más desiguales y sociedades que dependen de otras, de hecho, con más desigualdad. Por eso dominan los países que tienen economías mucho más desarrolladas y especializadas. Y aquí seguimos exportando frutitas y piedrecitas. Eso aumenta la desigualdad y nuestra dependencia de los países. Voy terminando. Entonces, la hipótesis aquí que quiero defender y que creo que discutamos es que hay un contenido democrático sustantivo detrás de la lucha estudiantil. Sustantivo en el sentido que aboga por condiciones materiales para poder ejercer la ciudadanía, apropiación de un capital cultural para igualarnos, y también se demanda una educación no neutra, una educación comprometida con un imperativo moral de formar ciudadanía, de formar sujetos. Eso no lo ha formulado como programa el movimiento estudiantil. Yo me atrevería a decir, no siendo un experto en el tema, pero hurgando, que el movimiento estudiantil jamás ha podido formular programas del todo coherentes y poderosos para una transformación. Lo han podido hacer pequeños grupos, pequeñas asambleas. El movimiento estudiantil mencionado en los años 20 y 60 era muy pequeño, no era un movimiento estudiantil de masa. Pero hay un nuevo paradigma detrás de esas ideas. Y con el hecho de que se conciba así la democracia de un modo sustantivo, y no solamente formal, es que nos metemos no en una cuestión más fácil, sino que en una cuestión más difícil. Porque como dijo el compañero ahí arriba, y esto lo termino como una sugerencia nomás, cuando tú democratizas, desmercantilizas. Y con eso, en palabras de nuevo de quien lleva el nombre de esta escuela, se empieza a dar muerte como clase a quien posee, a quien hace negocio, digamos, lo simple, con eso, en este caso con la educación. Entonces, cuando uno apunta a democratizar lo que debería ser un derecho social, digamos, la educación, la salud y la previsión, con eso lo que estamos confrontando, es a sectores dominantes que se han enriquecido y se han proyectado, obligando al Estado a garantizarles su negocio. Y eso nos plantea un problema mayúsculo. Por eso no podemos mirar en menos el problema de los derechos sociales y decir que la pelea más difícil y fundamental. Estamos en una pelea tremendamente difícil y que entraña un problema político, no social. Esto no lo va acá, por ejemplo, no hay una resolución que dependa de un sujeto social, de los estudiantes, de un movimiento social por la educación, me atrevería a decir, ni siquiera de una federación de movimientos sociales muy potente. Esta resolución entra en una política distinta. Tiene que ser con una visión de totalidad que da respuesta y se apropie de esta noción, voy como ya súper pasado, de esta noción mucho más sustantiva y amplia de la democracia. Hay un par de cosas más, pero las voy a dejar para el punto de las preguntas. Gracias.